Buenos días, viajeros. Esta vez los saludamos desde Azores. Unas islas en Portugal espectaculares que teníamos mucho tiempo queriendo venir y por fin, este año lo hicimos. Específicamente estamos en San Miguel, ya que bueno, Azores está compuesto de muchas islas. Esta es la principal, la más grande, y creo que la primera que tienen que conocer, si pues quieren conocerlas todas, porque es donde están como los mayores atractivos turísticos. Nosotros volamos ayer desde Madeira por 180 euros ida y vuelta. Me parece que está muy buen precio, pero también pueden volar desde Lisboa o desde Oporto, o sea, desde el continente como tal. Nada, quédense viendo este video. Desde Madeira es solo una horita. La mejor forma de recorrer la isla es haciéndolo en carro, así que lo primero que hicimos al llegar fue buscar nuestro carro, lo alquilamos. ¿Cuánto nos costó por día? Como $20 con Discover Cars. Ya se los he publicado mucho por Instagram, pero también en la descripción de este video les dejo ahí los links en caso de que quieran venir acá o prácticamente en cualquier parte del mundo. Y hoy vamos a hacer nuestra primera caminata, que es creo que uno de los puntos más bellos de toda la isla. Quédense bien. ¡Vámonos! ¡Wow! Hay demasiadas personas, pero igual la vista se disfruta. No, y se acaba de despejar después de, bueno, varios minutos nublados. Y miren qué belleza, miren, miren, miren qué belleza. Una sugerencia, viajeros, despiértense temprano. Los climas son muy cambiantes y entre las nubes, bueno, la cantidad de gente, no sé si lo ven allá, se hace prácticamente imposible hacer una buena foto o un buen video, aunque con el dron estamos haciendo unas tomas. Es más, se los voy a mostrar en 3, 2, 1. Miren lo que les digo. Y eso que Azores no es tan turístico como Madeira. Imagínense cómo se ponen los miradores de Madeira. Aunque, a diferencia de Azores, en Madeira hay demasiadas rutas que bueno, ya están como registradas y están vacías porque obviamente la gente va a las más turísticas. Y nosotros les podemos recomendar el blog de nuestro amigo Jackson, que literalmente ha documentado pues todas las rutas de Madeira de forma espectacular, y más allá de las principales, todas están prácticamente vacías. Ñiñi, ¿a dónde llegamos ahorita? No, amor, mira cómo estoy. No, es importante esto, ¿por qué? porque hay que dejar claro que si vienen a Azores tienen que tener ropa de trekking y traje de baño en el carro. Acabamos de llegar a unas piscinas naturales. Estábamos ahorita entre nubes que de verdad no se veía la laguna y ahora estamos en cielo azul. Pero lo cool de estas piscinas naturales es que son de agua caliente, porque son de agua termal. ¡Wow! Miren cómo está el cielo, miren cómo se despejó, miren qué bonito el mar. Así que sí, miren, en la maleta del carro siempre chaquetica, cortaviento y bueno, a prueba de lluvia. Y ropa de trekking y de hacer ejercicio.
Yo honestamente aún no me creo que vayamos a encontrar piscinas de agua termal, o sea, caliente, en medio del Atlántico, que además es tan frío. Pero huele bastante así como a azufre, puede ser. Miren qué delicia eso que se ve ahí. Hay una cosa que me gusta y una que no me gusta tanto. La que me gusta es que es bastante salvaje, o sea, se ve como entran las olas del mar directo a pues esa piscina de agua termal. Y bueno, y la que no me gusta tanto, podrán adivinarla. Miren la cantidad de gente. Voltea la cámara un minuto. ¡Wow! Mira qué cool. Por ahí está saliendo el vapor del agua caliente. ¿Sabes cuál es el problema? Que afuera está haciendo mucho calor. Entonces siento que cuando nos metamos va a hacer demasiado calor también adentro y nos va a tocar luego buscar agua fría. Yo prefiero calor que frío. Bueno, si un hace equilibrio. calor afuera, prefiero frío adentro, un poquito, no tan frío, pero agua fría. ¿Y si solo Si pudieras hace escoger frío una de las afuera, dos? Es que todo depende del clima. Si está el cielo azul, prefiero el agua un poco más fría. Así conforme somos los seres humanos. Aquí vamos. Temperatura Caribe, ¿viste? ¿Sí? O sea, divina, pues. Perfecta. Ni muy fría ni muy caliente. No, ni la piscina climatizada está tan rica. Wow, esto está increíble. Honestamente está mejor de lo que esperaba. Está increíble. Y además entran las olas, es como en movimiento, es como una piscina de olas. Y está muy divertido. Te pega la corrientica de agua fría. Y luego la caliente, divina, divina, me encanta. Honestamente, a pesar de que hay mucha gente, no siento que sea como una locura, incómodo, exacto. No, de hecho, cuando llegué dije, y ahorita me lo estoy disfrutando como si estuviese sola. O sea, hay gente, pero también el espacio es grande y la gente está como relajada. No es que hay alguien con unas cornetas por allá, otro niño saltando y salpicando mucho. Miren, todo el mundo está tranquilito y creo que eso se agradece bastante. Ahora nos vinimos a la parte de atrás y está ultra caliente, ¿ah? Yo no me imagino la temperatura a la que tiene que estar el agua volcánica, el agua termal, para que al mezclarse con la del océano todavía esté así de caliente. 100 grados, fácil. Y bueno, y al mezclarse, yo creo que ahorita debemos estar como en 40, 45 grados. Está caliente, caliente de verdad. Valerie se está saliendo del agua como puede. ¡Buah! Miren qué lugar tan espectacular. Salimos de las termas de Ferraríes y vinimos a un lugar que se llama Momo, un restaurante dentro del hotel Sensi para comer, y de verdad qué belleza todo. Muy lindo el lugar, pero honestamente no lo vale. Pagamos 80 euros por los tres y fueron 2 hamburguesas y un atún. El plato más barato valía 20 euros y el atún casi 30. Y bueno, obviamente con la propina, porque aunque acá en Europa no se estila dejar propina, a mí me gusta dejar propina, así que yo sí dejé mi 10%. El servicio estuvo chévere, pero demasiado costoso, demasiado. Salud, Ñiñi. De los placeres más subestimados de la vida. ¿Cuál? Una buena vista, una buena cerveza y por supuesto la mejor compañía. No. La verdadera pregunta es ¿quién subestima eso? Amor. La gente dice, no, que relájense, mire, se ponen aquí ver
una cervecita. O sea, mucha gente viene a estos destinos y dice, no, que quiero ir para el mirador más turístico, que quiero ir para el hotel, que quiero ir para acá y tal. Es verdad, sí. Una birrita. O sea, miren, estamos literal al lado de las gaveras de cerveza, en un barcito, en una calle súper random, pero claro, ahí está el Airbnb donde nos estamos quedando. Esto se ve demasiado de locales y creo que esa es la magia de viajar. Conseguir los espacios que no sean tan turísticos y disfrutar como locales. €1.30 esta cerveza y todo el mundo por ahí está hablando en portugués, así que sin duda súper local. Ya va en el otro restaurante, $4. Y para cerrar este día tan maravilloso, seguimos en la ruta y llegamos hasta el extremo más oeste de la isla de San Miguel, a la playa de Moisteiros. Y qué belleza, es una playa toda negra de arena volcánica y tiene esas dos formaciones rocosas al frente espectaculares, en donde la gente viene y ve el atardecer desde acá. Y bueno, yo voy a volar el dron y se los voy a compartir desde arriba. Una nueva aventura. Esta vez llegamos a Lagoa das Furnas y aquí, además de que hay fumarolas, preparan un plato típico y creo que llegamos en el momento perfecto porque justamente ya están sacando una olla y lo que hacen es abrir un hueco en la tierra y claro, como esto está tan caliente, meten la olla y se cocina bajo la tierra. Miren, miren, miren. Miren, no se suele ver, tuvimos mucha suerte. Unas señoras están sacando la olla de la tierra. Y este lugar es espectacular, o sea, miren la cantidad de árboles, tienen mesitas como para hacer picnic. Por ahí hay como unos barquitos, una especie de kayak que puedes hacer en la laguna. Bueno, ahí ven todas las fumarolas como bota humito este lugar. Y a diferencia del recorrido de ayer, esto está en la costa este de San Miguel en Azores. Miren, ¿ves? En esos huecos ahí en la tierra hacen la comida. La montaron en esta camionetica y vamos a ver si logramos probarla. Les decimos qué tal está, si vale la pena o no. Y ahí se pueden apreciar mucho las fumarolas. Justo pareciera que van a sacar otra de las ollas de bajo tierra. Hacer un poco de zoom. Eso. Hay que ver qué están cocinando ahí. Si ustedes se preguntan cuál es la temperatura bajo tierra, no lo sé. Lo único que sé es que eso ahí está hirviendo, literal. O sea, más de 100 grados centígrados tiene que tener esa fumarola. Y eso es a nivel de superficie. Quizás bajo tierra, pues, más y más caliente. Que huele a loco y no de viaje. Ok, creo que se nos fue de las manos un poquito. Bueno, se me fue de las manos porque aquí nadie me apoyó en la compra de la comida volcánica. Es un cocido típico portugués que, bueno, tiene varias partes del cerdo y varios tubérculos y algunos chorizos. Por supuesto con cervecita de Azores. Aquí al frente de la fumarola. Fumaroleña. Cocido portugués. Ahora, ¿qué partes de...? ¿Qué Todo, aquí? todo. En el cocido se ve todo. Vamos a O ver. sea, puedo tener... lengua. Oreja de cerdo, sí. Bueno, lengua de cerdo no, pero oreja sí. No, solo de cerdo. Sí, eso lo de cerdo. No, aquí hay pollo. Miren esto. Aquí hay pollo. Vamos a ver. Esto es pollo. Dios mío, qué bueno. Esto es pollo. Wow. Espero que sepa mejor de lo que huele.
Wow. A mí me encantó este cerdo. Niñita, quien fue quien hizo el itinerario de este viaje, dijo que había leído muchos reviews de que el cocido era malo. ¿Este es el cerdo? 10 de 10. Y todo este plato, 25 euros. Pagamos 31 con la cerveza, las agüitas. Para 2 personas. Es lo más barato que hemos comido en Azores. De verdad que el día de ayer, tanto el almuerzo como la cena, no nos gustó mucho. Bueno, se los comentamos el almuerzo. La cena no quisimos comentársela porque ya iban a decir, no, se quejan de todo. Y no, la verdad es que no estuvo bueno y estuvo cara también en otro lugar. Pero esto está divino. Hay otro lugar como súper famoso en donde se puede comer este plato. Pero no lo vamos a probar. Les podemos recomendar en este lugar, al lado de la Goa das Furnas. Siguiente parada, el Parque Terra Nostra. Apenas entramos, justo ahí mostramos el ticket, 17 euros cada uno. Y miren qué verde y qué belleza este lugar. Con la entrada, bueno, no solamente tienes acceso a poder ver toda la belleza de este lugar, sino también bañarte en una de las aguas termales, yo creo que más famosas de toda la isla, que ya las vamos a ver. Así que me parece esto un poquito costoso, 17 euros, pero quizás lo vale, quizás lo vale. Ya después de que exploremos un poquito más este lugar, les damos nuestras impresiones. ¿Qué tal? El color no es tan bonito, pero vamos a ver qué tal la temperatura, que es lo que importa. Yo creo que estas son una de las aguas termales más famosas de todo Azores. Y en efecto es como un color terroso. Se ve que están ricas. Hay que ver la temperatura. Aquí todo el mundo pues se cambia, se mete. Y yo también imagino que luego hay duchitas para quitarse pues el agua caliente o para refrescarse, qué sé yo. Ya se lo dijimos ayer y se lo repetimos hoy. Todos los recorridos en Azores tienen que tener su ropa para andar sequito y un traje de baño, un chorcito. En este caso, miren, rescatamos uno de Decathlon por 11 euros. ¡Malo! Piscina de mantequilla. Está caliente. Se ve que va a estar más caliente todavía, ¿verdad? No. En verdad está divino. Este es uno de los días para que esté totalmente nublado. Si vienen a Azores y está nublado, vénganse para acá. Porque no importa que no haya cielo azul. De hecho, creo que se disfrutaría un poquito más porque afuera la temperatura estaría un poquito más fría. Pero hoy está haciendo calorcito afuera. Y bueno, menos mal que tenemos la duchita de agua fría para cuando nos salgamos antes de irnos. Deshidratación. Vengan cuando esté nublado, cuando haga mucho frío o lo más tarde que puedan. O sea, hemos pasado que sí 10 minutos y ya no podemos más. Yo creo, sin haber terminado de explorar la isla, que este es un muy buen destino para venir en invierno. Porque en verdad lo que más caracteriza a esta isla son sus aguas termales, su origen volcánico, inclusive una playa. O sea, que les entraban las olas de mar abierto y venían unas aguas termales al fondo y están tan calienticas. Mi playa favorita hasta ahora. Entonces, si no tienen planes en invierno, si quieren un destino así como playita, isla... O si tienen unas vacaciones en octubre. Exacto. Que ya hace frío, pero tampoco es temporada. Sí, súper congelada. Buen destino. De verdad, súper recomendado Azores en invierno. Bueno, y en verano también, ojo. Pero cuando hace sol, váyanse a otra playa. Sí. El
paisajismo de este lugar es espectacular, así que si vienen al Parque Terra Nostra, por favor tómense el tiempo de recorrerlo, de contemplar todo esto que ven acá. Este río es de la misma agua de la piscina, así que está súper caliente y se siente el calor. ¿Qué tal te ha parecido, amor? Bellísimo, de verdad. ¿Verdad? Qué lugar tan relajante. Ando aquí atendiendo unos mensajitos, pero sí. En verdad, el agua termal se disfruta por 10 minutos, o sea, 15. Ya después se hace insoportable estar adentro. Pero recorrer todo este lugar con sombrita y con eso, la cantidad de verde, de plantas que hay, es muy rico. Y de flores. Y de flores. El río, que a pesar de que es amarillo y tal, puede ser como no tan bonito a la vista, pero hace un contraste perfecto con el verde de la naturaleza y me parece que queda muy muy lindo. Y yo siento que el día nos ha rendido un montón. Ya fuimos a las fumarolas, ahora estamos acá. Luego vamos a ir a otra parte que queda cerca de acá. Luego vamos a ir a una playa y luego les tenemos una sorpresa casi a punto de que se acabe el día. Pero no se va a acabar todavía porque está oscureciendo como a las 9 de la noche. Y si ven a este señor trabajando en la parte de atrás de los videos, es porque cuando eres tu propio jefe no hay descanso. Estás como en 10 cosas al mismo tiempo. Y es que nosotros también hemos mejorado un poco la estructura de trabajo y nos estamos permitiendo mucho más tiempo de descanso, de contemplación. De pronto estamos viajando y decimos, mira, hoy no vamos a salir de la casa y nos quedamos trabajando. Así estemos en el país que siempre hemos soñado visitar, porque uno colapsa y para poder hacerlo mejor es súper importante descansar y eso te permite como reestructurar las ideas, luego ser más creativo y venir con todo para que puedas realmente ser productivo, porque si no, eso de la gente que hace 1000 cosas al mismo tiempo, eso no funciona. También ya está comprobado científicamente que no funciona. También pasaba al principio que uno no tenía mucho presupuesto y entonces trataba de aprovechar cada día al máximo y ponía 15 actividades, se hacía que si las comidas en la casa, salía corriendo y aprovechaba lo más que pudiera. Pero para nosotros ahora relajarnos, contemplar de los lugares, es aprovechar de los lugares también. Entonces depende mucho de la etapa en la que te encuentres y esto es más un consejo para los creadores de contenido. Habrá momentos en los que uno necesita correr y habrán otros en los que se puede permitir disfrutar más relajado de los destinos. Y si tú vas a viajar y vas a tomar este video como referencia, yo te voy a decir una cosa. Nosotros que nos vamos a parar todos los días a las 7 de la mañana, mentira. Ayer nos paramos temprano, hoy nos paramos tipo 8:30, salimos, desayunamos, luego fuimos a la fumarola, estuvimos un rato allí mientras terminaban de comer, se tomaron una cervecita, o sea, nos hemos tomado el viaje con calma porque no se trata de hacer como check en una lista, sino que de verdad conectes con el espacio, te relajes, disfrutes, hagas como de todo un poquito, recorras, pero al mismo tiempo tengas tus momentos de relajación. Y además los veranos que tienen los días infinitos. Miren, ayer hasta fuimos a la casa, tomamos una siesta en la tarde y luego volvimos a salir para ver el atardecer. O sea, da chance para todo. Para todo. Ojo, no da chance para dormir bien porque oscurece tan tarde que uno se termina durmiendo como a la medianoche. A la playa, se llama Praia do Forno. Estamos a 10 minutos aproximadamente en carro desde el Parque Terra Nostra y miren qué belleza esta playa. Es de arena volcánica, por eso tiene esta tonalidad grisácea, por ahí se ve un poco más oscura, casi negra, pero es bastante tranquila la playa. Por supuesto el agua es fría, aunque hay personas que se lo disfrutan al máximo. Es el océano Atlántico, pero de verdad me parece espectacular. En Madeira hay una playa similar a esta que se llama Seixal, pero es un poco más pequeño. Bueno, diría yo que es mucho más pequeña y se llena bastante, entonces se puede volver un poquito incómodo ir, especialmente en temporada alta, que son, bueno, junio, julio, agosto. Esta en pleno
junio, casi llegando a julio mientras estamos grabando este video. Miren, está llena por allá al principio, pero por acá está bastante vacía. Así que 20 puntos, 100% recomendada si vienen a Azores. Por cierto, miren qué belleza nuestras toallitas de Locos Store, disponibles en Amazon, en Estados Unidos, México, Canadá. Si ustedes nos están viendo allá, especialmente Estados Unidos, donde tenemos nuestra segunda mayor audiencia después de Venezuela, pueden ir a comprarla. Les vamos a dejar el link en la descripción de este video. Tenemos varios modelos, varias tallas, que si la pequeñita para el gimnasio, esta que es la mediana para la playa, y una gigante tipo picnic para el parque, también para la playa si se van en pareja, en familia. Unas bellezas, vayan a verlas por allá. Nosotros somos ambiciosos, no hay otra palabra que nos describa, y es que decidimos hacer un montón de cosas en el mismo día, pero les voy a resumir que la pasamos tan bien en la playa que no grabamos nada. O sea, nos pusimos a jugar con un frisbee que nos compramos y estuvimos que sí 2 horas en la playa jugando con el frisbee, hasta que tuvimos que salir corriendo porque teníamos una reserva en este otro lugar, que son otras aguas termales, se llaman Dona Bella. Miren qué espectacular, rodeado de tanta naturaleza, por ahí tus duchitas de agua fría y bueno, todo súper verde. Creo que vamos a volver a la playa que estuvimos ahorita, Praia do Fogo, porque de verdad estuvo muy bonita, pero como ya teníamos esta reserva no queríamos perderla. Nos costó 12 euros por persona e incluye 1 hora y media en todo este espacio. Estas son cristalinas a comparación de las otras, está súper lindo. Y también hay un montón de piscinas, es como más chiquitito todo, pero puedes ir escogiendo cuál te llama más la atención. Y creo que en verdad, o al menos todas las que vi, están a 39 grados centígrados. Lo que cambia es la profundidad. Exacto. Ahora nos vinimos a otra poza que tiene entre 30 y 60 centímetros de profundidad, porque tiene unos escaloncitos. Y siento que así es la combinación perfecta, tener como la mitad del cuerpo afuera y la mitad del cuerpo dentro del agua, porque si no uno se cansa demasiado rápido. Es que imagínense como estar metido 1 hora en un jacuzzi, demasiado. Yo me equivoqué, yo les había dicho 12, pero la entrada cuesta 16, prácticamente lo mismo que el parque Terra Nostra. Pero este lugar se ve como un poquito más privadito, chévere. Ojo, los dos me gustaron porque también recorrer el parque estuvo muy lindo. Pero ustedes pueden escoger según lo que vieron en este video, o si pueden, pues vayan a los dos también, que están recomendados. Qué relajante esas pozas de agua termal, ¿sí o qué? La hora y media se me hizo rapidito. O sea, a diferencia del otro, que creo que también fuimos a plena pepa de sol y teníamos demasiado calor, yo creo que lo mejor para esto, en realidad para cualquiera, es venir de tarde, cuando ya haga un poquito de frío en el ambiente. Nosotros reservamos de 6 de la tarde a 7:30 porque el periodo es de 1 hora y 30 y fue espectacular. Aunque si hubiésemos ido más tarde, también lo hubiésemos disfrutado. Ahora vamos caminando a un restaurancito. Miren, yo quiero recomendarles buenos lugares. Así que crucemos los dedos por el que vamos a visitar ahorita sea rico y lo anoten en la lista, porque ustedes saben que comer es de lo que más disfruto en los viajes. Wow, pan de queso y ajo. Azores es muy popular por su carne y por sus quesos. De hecho, hay lugares donde te venden quesos. Tú vas solamente a probar quesos. Miren esta delicia que nos acaba de llegar. Dale, niñita, ten el honor. Y para acompañar pedimos unas caraoticas negras con chorizo típicas de la casa y arroz con piña, porque la piña de acá de Azores es muy conocida. ¿Qué tal, amor? Rico, muy rico. ¿Recomendada? Sí. Bueno, a mangiare. El niñito se sacrificó por el video porque él no quería pedir postre, pero dijo, los viajeros tienen que ver qué tan buenos son los postres de acá. Lo primero que pedimos es un bolo de queso. Bueno, un postrecito con queso no es y un Nutella. bombón de queso. Ah, bombón de queso. Exacto, un bombón de queso y Nutella. Vamos a ver qué tal.
queso y Nutella. ¡Wow! Y ahora aquí una tortica de caramelo. Como dijo Ñiñita, sacrificado por el video. Yo no soy no suelo comer postre, pero... Apenas llevamos 2 días en Azores y yo creo que ya puedo decir que este es el mejor restaurante de la isla, de verdad. Todo estuvo maravilloso, los precios bastante bien. O sea, todo lo que nos comimos será menos de 25 euros por persona, pero nos comimos una super tabla de carnes. De verdad, muy recomendado este restaurante. Se llama Queijería Furmense Angus Meat. Y bueno, son especialistas en quesos y carnes, desde las granjas hasta tu plato. De verdad, muy top. Viajeros, llevamos ya 4 días en la isla, pero ni ayer ni hoy hemos salido a documentar prácticamente nada, porque como ven detrás de mí, el clima está bastante nublado, como bastante aburrido para hacer las actividades que más queremos en este recorrido por Azores. Así que hemos decidido tomárnoslo con calma, solamente venir a 2 playas, una que fuimos ayer que se llama Playa de Santa Bárbara, jugar mucho frisbee y en el huequito de sol que apareció hacerles estas tomas de dron que están viendo en este momento. Ojo, es una playa surfista y el oleaje puede ser un poco intenso, así que tienen que tener cuidado si van al norte de la isla. Y hoy volvimos al sur, esta vez estamos en Playa de Agua Alta, una playa también de arena volcánica, un poco más relajada, como ven atrás de mí la marea. Y otra vez vamos a hacer lo que hemos hecho todos estos días, jugar frisbee. Todavía nos quedan 3 días más en la isla y esperamos que el clima mejore para poder seguir recorriendo esos lugares maravillosos que tiene este archipiélago. Sexto día en la isla y madrugamos para poder ver esto. Uy. Ha sido bastante complicado conseguir un cielo relativamente despejado y aunque ustedes lo ven azul, todavía hay bastantes nubecitas allá al frente. Por eso es que tienen que prestar mucha atención a este video y no venir a Azores sin seguir los consejos que les vamos a estar comentando a lo largo pues de todo este episodio. Unos tipsitos finales para quienes quieran venir a la Gruta do Inferno. Miren, si quieren ver como que la mejor luz posible sobre las lagunas, es como a las 9:30 de la mañana aproximadamente. Esto por supuesto en horas de verano, es decir, junio, julio, agosto. Y si vienen más tarde, pues más intenso. Entre 10 y 12 del mediodía es la mejor hora. Nosotros hoy nos despertamos súper temprano para llegar antes de que llegaran las multitudes. De hecho, son ahorita como las 8:30 y no hay mucha gente todavía. Pero todavía no le ha pegado el sol a la laguna. Entonces no se ve como tan intenso esos colores de ahí.
Esto es más que todo para amantes de la fotografía, para los que quieran ver, bueno, esos colores en su máximo esplendor. Pero la verdad es que apreciamos habernos, bueno, yo agradezco haberme despertado temprano para tener el lugar prácticamente solo, ya que se pueden hacer las tomitas en el pasillo con el caminito de madera espectacular. Ya se volvió a nublar por completo y así de cambiante es el clima acá en Azores. Miren, yo les recomiendo, si ustedes vienen a San Miguel, que traten de buscar en el GPS a medida que van rodando puntos de interés, miradores. Por ejemplo, yo aquí, ahorita estamos en Miradouro Cerrado das Freiras. Pero si se ponen a ver, aquí hay que sí Miradouro da Vista do Rei, que fuimos el primer día. Y cada este puntico que es como una camarita, Miradouro do Pico do Paul, Miradouro do Carvão, Estrada de Hortensia. Todo esto son puntos bellísimos para hacer fotos y bueno, y tener estas vistas tan espectaculares. Por eso no se queden solo con lo que les pueda decir Google como los mejores puntos para visitar, sino traten de perderse un poquito porque van a encontrar lugares tan maravillosos como estos. ¿Te parece, Ñiñi? A mí no me van a encontrar. Voy a estar por otra parte. Hermoso, me encanta mucho Azores. Me gustaría volver en invierno, en una fecha fría. No saldría de las aguas termales. Tengo demasiadas ganas de volver al agua termal que queda en la playa. Y siento que por el clima las tomas no le hacen justicia a lo que estamos viendo. Sí. Hay que venir para apreciarlo. Es un destino tranquilo, es un destino donde quizás no predomina la gastronomía, pero sin duda el protagonismo se lo llevan los paisajes. Inclusive yo me atrevería a decirles, pueden venir en agosto, cuando las islas más frecuentadas están, miren, a reventar con muchos turistas. Azores no creo que se llene tanto. Queda una semana para que llegue agosto y en verdad está bastante vacía la isla. Lo malo de agosto es que hace calor y no provoca tanto meterse en las aguas termales. Ah, las aguas termales sí, pero a la playa, pero bueno, en los climas. Pero las playas, 10 de 10. O sea, obviamente no es el Caribe, ni tampoco tiene los azules de muchas de las playas del Mediterráneo, pero la arena es perfecta, las playas son súper amplias, el agua, la temperatura está muy agradable, me encantaron. ¡Wow! Miren este espectáculo. Unos metros más abajo del mirador que les acabamos de mostrar está este otro mirador. ¡Wow! ¡Qué belleza! Y de verdad que no me lo quiero imaginar con una pepa de sol ahí pegándole de frente. Si aquí ya se ve un verde intenso con el sol. No. Qué lugar tan bello. Continuamos la aventura. Esta vez yo creo que para ir a el sitio de playa más viral de todo San Miguel acá en Azores, y es Vila Franca do Campo. Es como una isleta que está a 1 kilómetro de la costa y hay muchas maneras de ir. Puedes tomar un ferry y sencillamente bajarte, pero no te puedes bañar adentro, o contratar un tour como lo hicimos nosotros para hacer snorkel, para hacer paddle alrededor por las partes externas de la isla. Así que eso es lo que nos vinimos a hacer ahorita a la marina de Punta Delgada. Nosotros decidimos hacer un pequeño cambio de planes porque, como ven, el clima no está colaborando mucho, y en vez de irnos hasta la Vila Franca do Campo, la isleta que está como a 1 hora y media navegando, decidimos venirnos a una que está bastante cerca, que se llama San Roque, y también se hace snorkel y paddle. Lo brutal es que, no sé si lo aprecian, pero se ve el fondo del agua. Está como a 10 metros de profundidad. Vamos a tratar
de llegar. No sé si lo logremos porque tenemos, bueno, mucho tiempo sin hacer apnea y tampoco tenemos todos los equipos, pero lo vamos a intentar y poder disfrutar un poco más de las actividades. Mientras que si decidíamos ir a esa que está más lejos, íbamos a pasar la mayor parte del tiempo navegando en el velero y nosotros preferimos pues ir para el agua. ¿Sí o qué, Ñiñi? 1, 2, 3. ¿Qué tal, Ñiñi? Divino. Con sol estaría perfecto. Pero bueno, igual se disfruta. Igual se disfruta. Pero sí, es verdad que está todo nubladiño. Porque saben que en Portugal todo es con iño. Ya terminamos nuestro recorrido en velero y nos vinimos directo a otras pozas de aguas termales llamadas Caldera Vella. Lo pronuncié seguramente terrible, No, pronunciaste pero en bien. español es Caldera Vieja. Estacionamos, estamos subiendo estas escaleritas, pero falta todavía 1 hora para nuestro ingreso. Compramos los tickets en internet, tienen un costo de 12 euros. Es por hora, es 1 hora y media exacta. Tú escoges la hora que te convenga y nos va a tocar esperar un ratito. Ya entramos acá a Caldeira Vella y estamos entrando en una de sus primeras pozas naturales. Vamos a ir desde la más lejana hasta la más cercana. Una de las cosas que me encanta de estos lugares es que limitan el acceso de las personas para que no esté tan full. Ay, F. Pero ¿y para allá estará caliente? Esta poza en internet, miren, yo creo que es la más famosa de toda la isla, porque obviamente se ve azul turquesa. Me imagino que después de tanta gente entrando pierde su color y ya en la mañana de cada día pues lo recupera. Pero esta aquí no está tan termal, de hecho está fría. Quizás las de allá abajo son más termales, pero agradezco que tenga este lugar. Está bello. Tampoco está frío, pero caliente, no. Para un pozo en la mitad de la naturaleza con cascada está bien, porque normalmente estaría mucho más frío. Review honesto de estas pozas. De verdad me volaron la cabeza, están increíbles. Es verdad que el agua no está tan caliente como me imagino estarán las de allá abajo, pero tampoco está fría. Y viniendo de una cascada en la mitad de la selva, en un país como Portugal, sabes que no es que está en el Amazonas o algo así, en el trópico, de verdad increíble. Se ve que se mezcla un poco de agua termal con el agua de la cascada por allá arriba y cae templadita, tibiecita. El lugar está hermoso. 100% recomendado. Ahora vámonos para unas que de verdad sí están hirviendo. Ahora nos encontramos con esta poza, que bueno, está prohibido meterse porque nos cocinaríamos allá adentro. Sería como un hervido de dos locos. 50 a 100 grados centígrados, no sé si lo logran leer ahí. Es la temperatura del agua en esta poza,
que miren cómo hierve. O sea, ahí en el medio está hirviendo literalmente. Eso son más de 100. Más de 100. ¡Wow! Pero antes no quiero dejar de mostrarles la belleza de este lugar. Y ahora sí, vamos a entrar en la poza donde está todo el mundo. Sin embargo, como les digo, me encanta que limiten el acceso por hora. Porque miren, hay que 3, 6, 9, 12, 15 personas, incluyéndonos a nosotros. Me parece que está perfecto. ¿Qué tal? Calientes. Súper caliente. Pero afuera está haciendo frito, así que está rico. Ajá. A diferencia de las primeras. Estaba haciendo afuera mucho calor. Sí. No, pero me encanta. Me encanta este lugar. O sea, mira la cantidad de palmeras, el paisajismo. Todo el mundo tranquilito. Top. El límite de personas. Sí, eso mismo lo dije. Acá va a estar abarrotado. Sí, sí. Top, top. Miren qué bonito. Siete y media de la noche y ya cierra esta poza, así que ténganlo en cuenta. De hecho, si se pueden fijar, están vaciando todas las pozas para limpiarlas, quitarle, bueno, los sedimentos. No, de verdad que me parece espectacular el higiene, el control de la gente, todo muy, muy top. Y sobre todo, bueno, el paisajismo que rodea a este lugar. Miren qué belleza, qué espectacular. Si solamente tienen presupuesto o tiempo para ir a una poza termal, Valer y yo coincidimos en que vengan a esta Caldeira Bella. Y si pueden venir en la mañana para poder ver el colorcito de las aguas antes de que se haya metido tanta gente, pues mucho mejor. Si no, bueno, en la nochecita también se disfruta porque hace frío afuera y el agüita caliente, espectacular. Pero esta es nuestra favorita. Siguiente viene Dona Bella. Y por último dejamos la del Parque Terra Nostra, aunque también el recorrido por el parque estuvo muy bonito. O sea, todo está muy lindo. Yo recomendaría venir a San Miguel, acá en Azores, al menos 5 días. Nosotros nos vinimos 8 y no sé si sea necesario tantos días tampoco. Pero bueno, también hemos tenido algunos días de mal clima y hemos aprovechado para trabajar, hemos aprovechado para relajarnos. Solamente vamos un ratico a la playa. Así que ustedes pueden sacar sus cuentas viendo todo el recorrido de este video, cuántos días necesitan para visitar esto y quizás algo más. Un nuevo día, una nueva actividad y creo que tenemos el mejor clima de todo el viaje. Yo también escogí bien, ñañita. Escogí bien. Yo literal la lancé a pegar porque también era uno de los pocos días disponibles para hacer este tour, que era avistamiento de ballenas y delfines en una lancha rápida. Es básicamente una lancha inflable con muchos asientos en el medio y luego para atrás. Y es un tour que cuesta como 60 euros por persona, aproximadamente 65. Y son 3 horas de tour. Vamos a ver qué nos encontramos. Yo siento un poquito de claustrofobia. Esto es como muy apretado para mí. Pero lo importante es ver animales, así que... Además de que cuando llegamos era como los juegos del hambre, porque todo el mundo corría para tratar de agarrar uno de los pocos asientos que hay aquí. Ya luego atrás hay como una fila de asientos en donde los que van en el medio obviamente van más desfavorecidos. Pero para tratar de hacer fotos y videos, por lo menos repartimos, ñañita de un lado, yo del otro. Vamos a ver qué encontramos.
Viajeros, después de 4 horas de tour, ya estamos de vuelta en tierra firme. ¿Qué te pareció, ñañita? Súper chévere, vimos 2 tipos de delfines y 2 tipos de ballenas. En los delfines vimos los moteados del Atlántico, que son como los residentes de Azores. También los hay en Madeira, o sea, son muy populares o típicos de esta zona. Están todo el año. Y luego vimos unos que se llaman mulares. Acá les dejamos los videitos que hicimos nosotros y además les buscamos una foto en internet para que puedan verlo completo. ¿Y las ballenas? Y las ballenas vimos cachalotes, que también son como residentes del Atlántico, sobre todo de estas islas, siempre están alrededor y con un poco de suerte se pueden ver, y yo creo que las condiciones estaban muy dadas. Y vimos una especie muy rara que de hecho tuvimos una medio discusión ahorita. Y yo no soy escaparate de nadie, este video lo estamos grabando por segunda vez porque el niño me porfió la vida. Sí. Tuvimos que parar el video e ir nuevamente a la tienda a preguntar si efectivamente era una ballena. Y es muy raro porque es una ballena con dientes, entonces como medio ballena, pero medio delfín, pero medio ballena, delfín. O sea, es como un animal parte de la familia de los sífidos, en donde entran pues las ballenas y los delfines todos juntos, pero si tú lo buscas en español se llama Sifio de Sowerby. No, ni siquiera dice ballena en su nombre. Eso no suena español. Pero en inglés dice Sowerby Beaked Whale. Entonces sí tiene el nombre ballena en inglés. Aunque cuando la muchacha nos lo estaba explicando, decía que era más del tamaño como de un delfín. Podía medir entre 4 y 8 metros. Se veía como un delfín, de hecho. Así que bueno. Siento que este tipo de botes no te permite hacer las mejores tomas, ni tampoco sentirte como... No es una experiencia tan inmersiva. Sí, no sé, es muy raro, es como un poco incómodo, pero siento que se disfrutó y que se hicieron algunas tomas chéveres, algunas fotitos bonitas, así que sí, sin duda es un imperdible si vienen a Azores a hacer esta actividad porque hay demasiada biodiversidad. Yo se lo recomiendo a las personas que quizás no les gusta tanto la adrenalina, que no son tan aventureros, porque de verdad se pueden ver relativamente cerca estos animales. Ni nos mojamos. Pero quizás para nosotros que ya hemos nadado con delfines, con tiburones, ballenas, con un montón de animales, no se nos hace como tan divertido. Sin embargo, está buena la experiencia. Sí. Vale 60 euros por persona aproximadamente. Y nada, este tour ya casi se acaba, pero todavía faltan un par de cositas, así que acompañen. Uno de los tips más importantes que tienen que tener en cuenta si vienen a San Miguel en Azores es alquilar un carro. Nosotros por Instagram les hemos compartido que siempre alquilamos con Discover Cars porque es como un comparador de precios. Esta vez escogimos esta que se llama ANC, pero también hemos alquilado ahí a través de, no sé, Enterprise o Sixt o Avis, Alamo, etcétera. El hecho es que en esta página te muestra los mejores precios de prácticamente todas las agencias en alquiler disponibles en cada destino. Tú pones ahí el destino, la cantidad de días y los precios pueden ser absurdamente económicos en comparación a que si los buscas directamente con las páginas de las agencias. Nosotros aquí pagamos como 20 euros diario aproximadamente y cuando llegamos acá te dan la opción. Mira, si tú quieres el seguro que ya está incluido en la plataforma, tienes que dejar, nosotros dejamos 1.300 euros retenidos en la tarjeta de crédito, que ya me devolvieron, todo en orden. O si quieres pagar un seguro adicional de 15 euros o 20 euros diarios, hay diferentes niveles. Entonces la cuota que te debitarían en caso de cualquier accidente es mucho menor, puede ser de 100 euros, de 200, de 500, como prácticamente en todas las agencias. Así que nosotros siempre reservamos por Discover Cars, aunque cometimos un error esta vez, y es que llegamos a las 2 de la tarde y hoy nos vamos a las 9 de la noche y pusimos la devolución para hoy a las 2 de la tarde para que no nos cobraran un día adicional. Pero hubiésemos puesto un día adicional y nos salía más barato porque ahora tenemos que esperar un taxi. En esta isla, miren, ni Uber ni Bolt, que son como las dos aplicaciones que relativamente funcionan, tienen tanta disponibilidad. Intentamos buscar y no hay nada, o sea, no hay nada disponible. Así que nada, estamos esperando que nos venga un taxi, que era como un conocido o una línea ahí de uno de los muchachos de la agencia, para que nos lleve al Airbnb donde nos estamos quedando, y luego otro taxi para el aeropuerto a las 7 de la noche, porque imagínense, nuestro vuelo es a las 9 de la noche, no vamos a estar desde las 2 de la tarde allá sin hacer nada. Así que muy importante que alquilen carro en San Miguel.
Y con esta hermosa vista al mar que tengo detrás de mí, voy a cerrar este video. Viajeros, si me piden mi opinión honesta, Azores no me sorprendió tanto como esperaba, como veía en fotos, en videos. Es verdad que es un destino que tiene demasiado verde, demasiadas hortensias, mucha naturaleza, y eso es algo que a mí me encanta y me fascina de los destinos. Sin embargo, siento que le falta un poco de infraestructura, siento que no destacan en lo absoluto en la gastronomía, al menos comparada al resto de la gastronomía portuguesa, tanto de Portugal continental como Lisboa, Porto, etcétera, como de Madeira. Así que si ustedes no han visitado ninguna de estas dos islas portuguesas, yo les recomendaría que vayan primero a Madeira y bueno, ya después de ir a Madeira pueden decidir venir a Azores. Ojo, Azores es un archipiélago, son 9 islas. Nosotros vinimos a la principal, que se llama San Miguel. También está Terceira, está Corvo, está Flores, o sea, ahí está Pico, ahí hay muchas islas, así que pueden ustedes buscar un poco más. Sin embargo, San Miguel es la más grande, la principal, donde está la capital. Así que mi honesta opinión es que está muy linda la isla, pero el clima suele ser muy nublado, inclusive en verano. Ayer estábamos hablando con los muchachos del velero y nos dice, mira, el clima en Azores, o sea, aquí en San Miguel es 70-80% así. Más bien que esté nublado y que no llueva, está fino. Entonces era como, wow. Es difícil conseguir como unos climas totalmente despejados. Esta mañana fuimos a ver los delfines de la bahía, una belleza, todo despejado. Miren, ya está todo nublado otra vez. Y eso que estamos en pleno verano. En las otras temporadas no sé cómo será. Cuéntenme aquí abajo en los comentarios qué les pareció todo este recorrido. Si creen que estoy equivocado, si creen que hay una isla de este archipiélago que es más bonita que San Miguel. Y nada, nos vemos en unos días en un próximo video. No olviden suscribirse y dejar un like a los que están llegando por primera vez.